Hoy vamos a ver un tema que se llama estudios complementarios. Va a ser un tema súper corto. Así que bueno, quédense tranquilos, yo les voy a dar unos par de tips y sobre todo qué es lo que voy a preguntar en el examen, ¿sí? Imagino que estarán con muchas dudas. No hablé todavía bien con el doctor Vergara y el doctor Alemán, sobre todo, pero bueno, eh, podríamos, si tienen consultas y todo, sería bueno que al momento mándenos por privado, chicos, al chat y vamos respondiendo porque estamos complicados con los tiempos para ver si podemos hacer tipo una clase de repaso, pero eso no lo veo muy viable ahora. Pero sí podemos ir respondiendo las dudas. Lo que sí, chicos, mándenla con tiempo, cosa de que uno por ahí cuando se conecta, generalmente en mi caso particular suele ser a la noche, y ahí puedo responderle todas las dudas que tengan. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Ok, chicos. Bueno, el tema de hoy básicamente es... gracias, Agustina, gracias. El tema de hoy es estudios complementarios en neurología. Eh, la verdad que para hablar de estudios complementarios en neurología, uno, chicos, tiene que hablar de una amplia gama de estudios complementarios. Pero ahora voy a hacer hincapié en puntualmente 3 estudios complementarios que son los que me interesan que ustedes sepan y sepan para el parcial. ¿Por qué? Porque el año que viene usted tiene, me parece que el año que viene o los años que le siguen tienen una materia que es radiología y ahí lo van a ver en más detalles, ¿sí? Pero me interesa que ahora hagamos hincapié en lo que va a ser la resonancia, la tomografía y el electromiograma, porque son las cosas que ustedes más van a manejar en su práctica como profesionales, ¿sí? Primero, ¿cuál es el objetivo de las pruebas diagnósticas? Lógicamente, hacer el diagnóstico, luego monitorizar la respuesta de un tratamiento, realizar cambios en la terapéutica de ser necesario o no, establecer un pronóstico y definir criterios de riesgo. Chicos, esto es muy importante que ustedes, o sea, los estudios, juntamente, como dicen, son complementarios, ¿sí? Lo más importante de todo es la clínica, que ustedes manejen la clínica del paciente, es decir, los signos y síntomas que presenta el paciente. Porque si ustedes se van a pasar de estudios complementarios y no van a saber lo que ven en los estudios complementarios, si no saben si hay una relación clínica. ¿Ah? Eso sépanlo de entrada, ¿sí? Porque ustedes pueden pedir miles de resonancias y van a leerle los informes, pero si no tienen la clínica de pacientes no van a entender lo que ven, ¿sí? Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es una resonancia magnética, ¿sí? Una resonancia magnética, chicos, ¿sí? ¿Cuál es cómo se definiría una resonancia magnética? Básicamente lo que hace es, se utiliza un poderoso campo magnético, ondas de radio y una computadora, básicamente esa sería la tríada, para producir fotografías detalladas de las estructuras que están dentro del cuerpo, ¿sí? Esa intensidad, ese campo magnético, es importante que sepa que se miden en Tesla, ¿sí? ¿Qué es esto? Los resonadores, ustedes van a escuchar hablar que tiene 0.25 Tesla, 0.5 Tesla, 1 Tesla, 3 Tesla, hasta 7 y vienen de más, ¿sí? A mayor Tesla, mayor definición. Últimamente los resonadores ahora de última generación, que son los de 7 Tesla, que en Argentina creo que hay uno solo en Buenos Aires, básicamente uno puede hacer una resonancia de cuerpo entero y es prácticamente un preparado anatómico, ¿sí? Acá en Salta únicamente tenemos resonadores de 1.5 Tesla, que son muy buenos, pero muy importante que ustedes manejen esto, chicos, porque no es la misma definición de un resonador de 0.25 Tesla, que es del año del pedo, que no van a ver absolutamente nada, a los resonadores de última generación, ¿sí? Sobre todo es muy importante en la definición de imágenes, ¿sí? Entonces, básicamente, volviendo al tema, lo que hace el resonador magnético son imanes potentes, se genera un campo magnético sobre el cuerpo, como se ve acá en la imagen, para hacer los gráficos. Estos son los imanes que van girando alrededor del cuerpo
está inmóvil en una camilla y lo que hace es, estos imanes giran, ¿sí? Y acuérdense que el principio básico, si nosotros volvemos a la etapa de la fisiología, el 70% del organismo está formado por agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que la molécula del agua era 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿sí? Son los protones. ¿Qué hace el resonador? A través de su potente imán, lo que hacen es alinear esos protones. Esos protones, en estado normal, generan una determinada imagen del cuerpo. Cuando están alterados, van a generar una imagen alterada del cuerpo. Y eso es básicamente lo que uno ve en la resonancia, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Porque eso se lo voy a preguntar. Bien, perfecto. Entonces, vamos de vuelta. En el resonador, ¿sí? En el resonador magnético, porque es importante esta diferencia, chicos, ¿sí? El cuerpo es sometido a un campo magnético que genera por imanes. ¿Sí? No vayan a cometer el error que comente todo el mundo, chicos, de decir que se genera rayos, ¿sí? Porque ahí está la gran diferencia, ¿sí? Yo ahora les marco lo que les voy a preguntar. Entonces, el cuerpo es sometido a un campo magnético generado por imanes, ¿sí? Básicamente, los tipos de imanes que tenemos, o los tipos de resonadores, este es el resonador, básicamente para que no lo confundan, un tubo largo, ¿sí? Vienen de campo cerrado y de campo abierto. Generalmente los campos abiertos son para los pediátricos, para la gente que sufre claustrofobia, ¿sí? ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Sí? Que tiene muy buena resolución de imágenes, ¿sí? Sobre todo cuando se aplica contraste, tiene funciones avanzadas, que ya vamos a ver de qué se tratan esas funciones avanzadas, que son el FLAIR, T1, T2, secuencia DIFU, FER. Se puede hacer una angioresonancia y sobre todo para las resonancias fetales anda muy bien. Y esto, chicos, esto es lo que le voy a preguntar. Es un método no ionizante, ¿sí? Es muy importante que sepan esto. A diferencia de la tomografía y de los rayos X, que son métodos ionizantes, ¿sí? Generalmente las personas embarazadas se priorizan, y los chicos se prioriza hacer lo que son las resonancias, ¿sí? Sobre todo por el tema de la radiación. ¿Vamos hasta ahí, chicos? Chicos, cuando yo hablo de resonancia, se habla del término intensidad, ¿sí? Cuando yo hablo de tomografía, se habla del término densidad, ¿sí? Eso es importante porque se los voy a preguntar, ¿sí? Si yo tengo una imagen hipo-ISO intensa, ¿a qué concepto hago referencia? ¿A la resonancia o a la tomografía? ¿Sí? Y si yo tengo una imagen hipo-ISO o hiperdensa, ¿a qué concepto hago referencia? ¿Sí? Yo no pretendo que se sepan esto ahora, chicos, esto que voy marcando, ¿sí? Pero básicamente van a ver que a la grasa, al hueso, a la sustancia blanca, gris, músculo, agua y demás se les corresponde un color, ¿sí? Esto es muy importante para que ustedes diferencien esas estructuras anatómicas, ¿sí? Básicamente acá vamos a ver un T1 donde el líquido, ¿sí? Llega a ser, fíjense, como negrito, y un T2, que es la imagen de acá al lado, donde el líquido llega a ser blanco. Esas son las secuencias que ustedes más o menos ahora tienen que manejar. El resonador tiene muchas más secuencias, pero me conformo con que en este momento manejen estas, ¿sí? ¿Y por qué le pongo esto? Porque usted tiene que diferenciar que en el T1, cómo va a ser la grasa, cómo va a ser el hueso, sustancia gris y blanca y cómo estará el líquido. Acá básicamente la diferencia más práctica que ustedes tienen que saber que en el T1 líquido negro, T2 líquido blanco, ¿sí? ¿Está claro? Ok. Viene otra secuencia que es el FLAIR, que es muy parecido al T1 como lo vimos, pero T2, ¿sí? No importa. Déjenlo ahí, me interesa con que sepan la diferencia entre el T1 y el T2. ¿Está claro? Acá, chicos, les pongo unos ejemplos para que ustedes vean la diferencia entre una tomografía y una resonancia. La primera imagen que vemos en la parte superior, que es esta es una tomografía de cerebro, un corte axial, ¿sí? Donde bien vemos, vemos una imagen isodensa, ¿sí? Grisecito, acá hipodensa, que básicamente sería algo negro, y vemos algo raro, ahí no definimos bien. Por eso sí o sí, fíjense que la diferencia tenemos que pasar a la resonancia, porque es donde adquiere mayor definición. Todo esto se los marco porque yo necesito que ustedes después sepan cuándo pedir un estudio y cuándo no pedirlo, ¿sí? Y pedimos una resonancia, sobre todo habíamos dicho que donde teníamos liquidito blanco era un T2,
y esto es lo mismo que un FLAIR, que lo que vimos recién, que un T1, pero con el parénquima más gris, y vemos que tenemos un tumor, ¿sí? Que si ustedes se fijan en la tomografía, pierde definición, por eso sí o sí tenemos que pasar a la resonancia. Entonces, ahí sería una de las otras preguntas de examen, sobre todo, chicos, es cuando nosotros tenemos un tumor de cerebro, ¿no? ¿Usted qué estudio pediría de prevalencia? ¿Sí? Está bien pedir la tomografía, yo no digo que no, pero si usted tienen que definir conducta y demás, la resonancia es el estudio adecuado, ¿sí? Miren esto, por ejemplo. Nosotros acá tenemos una tomografía de cerebro, ¿sí? Acá les pongo que una mujer de 35 años que tiene una hemiparesia derecha y un trastorno del lenguaje. A ver, chicos, contéstenme un ratito así. ¿Ustedes ven algún tipo de lesión ahí? Sí, no importa. Total, esto es a modo de que identifiquen que eso es una tomografía y si ven algún tipo de lesión. Bien. Bueno, la mayoría puso que no ve ningún tipo de lesión. Miren la resonancia, chicos, ahora. Bien. Vamos de vuelta. Las secuencias básicas. Perfecto, Agustina. Las secuencias básicas serían T1, T2 y FLAIR. Fíjense esto, chicos. ¿Sí? Eso que se ve acá. Eso que se ve acá. ¿Sí? Bueno, y acá por deducción deberíamos ver lo mismo. Chicos, eso es un infarto cerebral, ¿sí? Infarto cerebral de la arteria cerebral media, que yo siempre se los pregunto, el otro lo pregunté en un examen final también, que yo también después, chicos, por favor, véanlo. En este examen no va a entrar, pero sí vean esto. Fíjense cómo vemos un infarto de la arteria media, ¿sí? Que brilla en la secuencia FLAIR, en la secuencia T2, ¿sí? Para que ustedes sepan, chicos, la secuencia T2 es la secuencia buchona, la secuencia que deschaba las enfermedades, ¿sí? Porque fíjense, tenemos una secuencia T1 que no nos dice nada, pero vamos a la secuencia T2 y es la que usted tiene que ir directamente a fijarse, ¿sí? El que no sabe nada de resonancia, ¿sí? Vaya y fíjese a la secuencia T2, va a comparar la secuencia T2 con la T1, ¿sí? Y ahí van a ver ustedes, chicos. Entonces, yo directamente ahora paso a otras secuencias y van a ver cómo el infarto está mucho más marcado, ¿sí? Y se acuerdan, chicos, que la mayoría dijo que en la tomografía no había nada, pero ese es el tema, que la tomografía es buena para lo que son las situaciones de ACV hemorrágico agudo, pero para lo que es ACV isquémico agudo, es decir, menos de 24 horas, es pésima porque no voy a ver, o sea, pierden muy, o sea, no se ve nada, no se ven los cambios todavía. Resonancia. Eso va a ser pregunta de examen, chicos, ¿sí? ¿Vamos claros hasta ahí? Sigo pasando la imagen y fíjense, acá tenemos una arterita amputada, que es este sector de acá, donde vemos que falta, ¿sí? Ustedes siempre, chicos, tienen que comparar una mitad con la otra, imagen en espejo, para así decirlo. Fíjense que de este lado tenemos la arteria cerebral media, M1, M2, pre y bifurcación, no importa, pero fíjense que acá falta este sector, ¿sí? Y es coincidente con la imagen que han visto en un principio. Está claro, chicos, hasta ahí que por qué hago hincapié en que no se queden solamente con la tomografía, cuándo pedir una y cuándo pedir otra. Igual yo después ahí les voy a dar un cuadrito cuando tienen que pedir una imagen y cuándo tienen que pedir otra. Perfecto. Bien. Miren, chicos, acá les muestro una radiografía básica, ¿sí? Una radiografía de cráneo, ¿sí? Que la mayoría creen que con la radiografía curan al paciente. En realidad se van a dar cuenta que es una mierda, no sirve para nada, que tienen que evolucionar a otro tipo de estudios. Acá vemos, en el estudio de arriba, vemos una radiografía cervical, se ve en perfil, en posición neutra, en posición flexión y en extensión, ¿sí? Por eso le digo, chicos, que es muy importante. Para la CEBIS químico, Karina, lo más importante, el protocolo, a vos te dice, en etapa aguda, tenés que ir a una resonancia magnética, ¿sí? Muchos centros hacen tomografía para descartar que, que el ACV, en vez de ser isquémico, sea hemorrágico. Pero sí, si vos descartaste que no es hemorrágico, es decir, no ves sangre, ya te voy a mostrar una tomografía con sangre,
tenés que pasar a la resonancia magnética, ¿sí? Para determinar la magnitud del infarto. ¿Está claro? Volviendo al caso, chicos, ahora, ustedes ven algo en la radiografía que yo les acabo de mostrar ahora. Ahí lo vamos a contar, ¿sí? Acá vemos una radiografía de perfil donde se ve cervical 1, 2, 3, 4, 5, hasta 7. Bueno, la mayoría no ve nada, ¿sí? Este paciente, yo ahora les cuento el caso, porque si no, este paciente vino con una cuadriplejía, chicos, ¿sí? Pero usted no ve nada. Bueno, yo les digo, en realidad, que acá ya se... Bueno, a ver, esperen. Fíjense en la resonancia, chicos. Tiene una fractura de lo que es la vértebra C3, que es esta de acá, ¿sí? Puntero acá. Denme un segundito. Fractura acá, acá se la ve, fractura acá con lesión medular. Bien, Jorge, y ya ahora se ve en el anterior, ¿sí? Ahí vuelvo, chicos. Ahora viendo la resonancia, ¿se dan cuenta en la resonancia, chicos, dónde está la fractura? ¿Dónde está la imagen y cómo golpea la médula? Bien, perfecto. Entonces, ahora, viendo la resonancia, veamos con detenimiento la radiografía, chicos. Si uno ve, decís, ah, pará, acá hay un espacio que está separado, ¿sí? Que es este, ¿sí? Que es este, que es este. Cuadripléjico, bajo ningún concepto la resonancia puede ser normal, ¿sí? Algo tiene que tener, chicos. Búsquenlo porque algo tiene que tener. Disculpa, Joaquín, ¿dónde se cortó? Vuelvo, chicos. Para lo que le estaba señalando, chicos, que es muy importante la clínica del paciente. Si un paciente viene cuadripléjico, chicos, por Dios la Virgen, o sea, en ningún momento, o sea, digan que no tiene nada, o sea, algo tiene que tener. No viene cuadripléjico por amor al arte, ¿sí? Fíjense, busquen el pelo al huevo porque algo hay, chicos, ¿sí? Por eso les digo, o sea, yo recién la mayoría, y está bien, chicos, porque esto lleva aprendizaje, o sea, hay que ver, hay que ver y hay que ver, ¿sí? Pero fíjense en que lo que yo les marcaba recién, fractura ahí, fractura ahí, fractura ahí, ¿sí? Donde yo les mostraba esta imagen y la mayoría dijo que no había visto nada. Pablo, ya te atiendo. Eh, Vimos la resonancia y vemos que ya tenemos la fractura con, inclusive si uno se pone más finito, con hasta lesión medular, ¿sí? Bien, chicos. Vamos, esto es una resonancia de columna cervical, ¿sí? Fíjense la definición que tiene la resonancia, chicos, ¿sí? Vemos de vuelta. Chicos, ¿qué secuencia es esta, donde yo estoy señalando acá? ¿Qué secuencia es esta, chicos? Excelente, excelente, chicos, excelente, excelente. Secuencia T2, básicamente líquido blanco, ¿ok? Fíjense, chicos, resonancia normal de un lado y no le llama la atención la de la izquierda, perdón, la de la derecha. Se los marco yo porque por ahí es complejo. Chicos, van a ver médula acá, nada. Pero si ustedes se ven acá, tiene, acuérdense, chicos, cuando veíamos mira, Jorge, el error, no el error, sino, no el objetivo ahora, sino básicamente que vean las imágenes, yo después le digo la clínica. El paciente acá tiene, acuérdense, el conducto del epéndimo, ¿sí? Fíjense que está súper dilatado, y esto es clásico de una mielopatía, chicos. Famosa pregunta que hacemos nosotros, síndrome de Brown-Sequard, chicos, ¿sí? ¿Qué estudio pediría de primera línea? Si ustedes me llegan a hacer una tomografía, resonancia, chicos, de entrada, ni pierdan el tiempo en una tomografía, ¿sí? Veíamos la imagen del lado izquierdo, chicos, una resonancia de aparente perfecto, sí, yo puedo tener mala conexión, pero ustedes, chicos, me avisan y volvemos, no hay ningún problema, ¿sí? Les decía, resonancia del lado izquierdo, vemos una secuencia T2, secuencia sagital, donde aparentemente normal, pero el paciente tiene una clínica, ¿sí? Una clínica que tiene una debilidad, una cuadriparesia progresiva, de los 4 miembros claramente, y profundizamos el estudio y vemos que tenemos un conducto del epéndimo dilatado, chicos, y eso es una mielopatía, no importa la causa, pero ahí estamos viendo que tiene una mielopatía, ¿sí? Entonces, si yo tengo una mielopatía por equipatología, el estudio gold estándar, que es resonancia magnética. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Bueno, chicos, esta es otra indicación de resonancia.
al lado izquierdo, ¿sí? Que vemos acá, vemos una resonancia de columna, lo que es un corte sagital, ¿sí? Vemos hueso, hueso, a ver, hueso, hueso, disco, 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 ¿sí? Esto es muy importante, chicos. Si yo tengo una hernia de disco, porque usted, el que se dedique por ahí, lo que van a hacer también, aparte de neuro, la parte de rehabilitación, sobre todo, los postoperados de columna. Chicos, díganme del lado derecho qué es lo que les llama la atención. Perfecto, chicos. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Normal, ¿sí? Vemos un disco hidratado lindo y vemos algo patológico acá, ¿sí? Sería la vértebra, como bien dijimos, 5, es esto de acá, y la vértebra sacra 1, ¿sí? Y vemos esto. ¿Sí? La famosa hernia de disco, chico, una hernia de disco extruida. ¿Por qué? Porque vos viendo los discos de arriba están todos más o menos normales, este por ahí, sí, están todos más o menos normales, este por ahí está un poquito mesalito, pero esto, chicos, es ciática, habría que ver de qué lado, ¿sí? Pero acá vemos lo que es una hernia de disco. Entonces, chicos, tenemos una patología discal. El primer estudio que ustedes tienen que pedir, una resonancia magnética. Eso voy a preguntar también, chicos. ¿Está claro? Bien, perfecto. Bueno, chicos, y estos son modos de ejemplo, pero básicamente ya me gustó el concepto que ustedes sepan. Esto. El objetivo de este estudio que ven acá, chicos, es primero que me digan qué secuencia estamos viendo. Tiene una trampita, pero estaría bueno por lo menos que identifiquen qué ven ahí. Sobre todo la secuencia T1, T2. Bien, les cuento, chicos. La trampita es el siguiente. Es una secuencia T1, ¿sí? Líquido negro, ¿sí? El tema es que, como se ven estructuras vasculares acá, se le agregó el contraste, que es lo que quería mostrar, ¿sí? Acuérdense, el contraste siempre lo vamos a ver en el T1, ¿ah? Pero está bien, está perfecto por el razonamiento, me gustó lo que hicieron, que fue ver líquido negro, líquido blanco, y en base a eso uno se da cuenta, ¿sí? Pero está perfecto. Y eso, insisto, por ahí lo jodo tanto con donde se ve líquido, en qué color, porque eso es lo que les voy a preguntar, ¿sí? Básicamente, chicos, una secuencia axial, ¿sí? Una secuencia T1 con contraste. Contraste para ver toda una estructura vascular, que en este caso es una malformación arteriovenosa, no importa dónde, pero es para que ustedes se den cuenta de que estoy hablando, ¿sí? Bueno, chicos, de modo de ejemplo, básicamente, en la resonancia vimos cortes axiales, tenemos cortes sagitales, que fíjense que son preparados anatómicos clásicos, son resonancias normales, lo pongo a modo de ejemplo, pero es para que sepan, ¿sí? Que sí o sí, cuando ustedes necesiten buena definición, vamos a pedir una resonancia, ¿sí? Vamos a pasar rápido que quiero mostrarles esto. Esto, léanlo, ¿sí? Sobre todo esta parte que yo acá les puse, cuando pedir una resonancia, sobre todo a nivel de cerebro, ¿sí? Que va a dar mucha mayor definición con respecto a la tomografía. Sobre todo, chicos, cuando la tomografía es útil para ver en el agudo, para ver lo que es el tema del edema cerebral y lo que es la parte ósea, ¿sí? Eso es lo más importante. Porque la resonancia, si bien es muy buena, pero en el agudo, en la parte, que es cuando el paciente te cae en el momento, tiene por ahí un solo defecto que es la parte ósea, ¿sí? Después el resto es fantástica, ¿sí? Y acá básicamente le pongo algunos ejemplos de cuándo pedir una resonancia. Pero más o menos ustedes dan, a ver si... ese es el ejemplo en realidad. Si yo tengo un paciente que me cayó en agudo, ¿sí? Y sospecho de una lesión ósea, y sí, la tomografía es lo mejor, pero si sospecho una lesión parenquimatosa, ligamentaria, ni la duden, es la resonancia, chicos, ¿sí? En su práctica se van a manejar mucho la resonancia. Sobre todo, la resonancia sirve para ver todo lo que son estructuras, partes blandas, partes ligamentosas, pero no es tan buena para la estructura ósea. ¿Está claro eso, chicos? Bueno, esto, chicos. Una de las características más importantes a favor del paciente es esto, que no emplea radiación ionizante, ¿sí? Que eso es lo que le dije que iba a preguntar. Eh,
básicamente cuando la utilizamos, básicamente es un procedimiento no invasivo que se utiliza cuando la radiología, en este caso ya sea la radiología convencional o tomografía, no puede determinar la causa de dolor, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos dolor en la pierna, adormecimiento, problemas en el control de la vejiga, intestino o algo. Sobre todo, chicos, cuando pensamos en una lesión a nivel de lo que es el raquis, ¿sí? Que involucre la médula o parte ligamentaria. Vuelvo a hacerles hincapié en la tomografía óseo. El resto es resonancia. ¿Está claro eso? Es decir, chicos, yo le voy a poner, a ver, paciente que viene con una, va vuelta, con una paraparesia, con una lesión en la cola de caballo, ¿usted qué estudio pediría? Por favor, resonante, ¿sí? Pero es más o menos para que ustedes entiendan que la tomografía es buena para ver la metástasis, es buena sobre todo, no toda clínica tiene resonador, porque el resonador es un método caro con respecto a la tomografía, entonces por ahí van a tener tomografía nada más. Pero usted tiene que saber la indicación, que es lo que a mí me interesa que les quede de la clase, ¿sí? Y sobre todo, chicos, esto que marqué acá es lo que les voy a preguntar, ¿sí? ¿Cuándo pedir la resonancia? ¿Mm? Bueno, ¿quedó claro la resonancia, chicos? Mariana, el contraste, no solo, el contraste sirve para aquellas estructuras patológicas, uno las ve con mayor realce, ¿sí? Es decir, en el caso de lo que es la estructura cerebral y la estructura meningia, el contraste pasa cuando la barrera hematoencefálica está alterada, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos alguna alteración que sospechemos tumoral que altera la barrera hematoencefálica, y sí, contraste porque va a realzar la lesión, ¿sí? En el caso de los vasos cerebrales, el resonador tiene una secuencia que se llama TOF, que no te hace falta contraste y vos lo podés ver muy bien sin contraste, ¿sí? Pero siempre queda el concepto que el contraste es para realzar estructuras que se consideren patológicas. Ya contesto el resto, chicos. Espero que te haya quedado claro, Mariana, si no, avísame. Jorge, dame un segundito. Para los huesos sería... Sí, para lo que son las estructuras óseas, prioricen la tomografía, chicos, ¿sí? Estructura ósea, tomografía. Pero ¿qué pasa? Tiene sus aristas. Si yo quiero ver una infección del hueso, ¿sí? Tengo que pedir una resonancia. Pero para el resto de las cosas, para lo que son las estructuras óseas en generales, lo ideal es la tomografía, ¿sí? ¿Te quedó claro, Jorge? Andrea. Eh, para los agudos, en realidad para los agudos, yo trabajo en un centro donde tenemos las dos cosas, depende. Depende de la patología. Si yo tengo un traumatismo del cráneo donde vino el paciente, ya te voy a mostrar imágenes, donde se golpea la cabeza, lo primero que tiene que hacer es una tomografía, ¿sí? Porque ahí voy a evaluar si tiene fractura o no fractura de cráneo y si hay un ACV hemorrágico, o sea, un hematoma dentro del cerebro. Ahora, si yo ya sospecho que el paciente viene se activa un protocolo de stroke, un ACV isquémico, y la tomografía me sirve de poco y nada, directamente activo la resonancia. Entonces, la respuesta sería para los agudos y depende de la patología, ¿sí? Si yo tengo una lesión ligamentaria, ¿sí? Una rotura de meñículo, que sea, la tomografía no tiene utilidad, tengo que pedir una resonancia. ¿Me explico, Andrea? Mayra, lo que tenés que saber es, para el T1, líquido negro, para el T2, líquido blanco, ¿sí? Eso va a ser pregunta de examen. No solo eso, chicos, ahí yo les puse unas características que tienen que estudiarla claramente, pero yo, para que ustedes sean prácticos, hagan la diferencia entre lo que es el T1 y el T2, ¿sí? Y también vean el FLAIR, que son las tres imágenes que ustedes van a manejar, ¿sí? Bueno, Camila ya contesté la diferencia y Agustina lo mismo. Ok, chicos, continuamos con tomografía. ¿Alguna duda más de resonancia? Perfecto. Bien, chicos. Bueno, ya de entrada, viendo la imagen, vemos que, esto es muy importante que se lo explique,
¿sí? La tomografía computada es también un cilindro, pero mucho más chico que el resonador, chicos, ¿ah? Para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Este es un tubito del diámetro más chico y el resonador es un tubo mucho más grande, ¿sí? Esto porque cuando nosotros veamos acá, básicamente ya empezamos a hablar de la emisión de rayos, ¿sí? Nosotros tenemos un tubo que va girando en este sentido, ¿sí? Y va emitiendo rayos, 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 rayos. Y aparte tenemos detectores que captan esos rayos. Y el paciente lo que hace es ingresar en este tubo mientras uno va emitiendo rayos. Más o menos esa es la explicación, ¿sí? La teoría. La tomografía computada, ¿sí? Es un procedimiento computarizado por rayos X en el que se proyecta un haz angosto de rayo a un paciente y se gira rápidamente alrededor del cuerpo, produciendo señales que son imágenes del cuerpo, ¿sí? A diferencia de la radiografía convencional, que emite un solo rayo, ¿sí? Esto se utiliza un escáner, ¿sí? Con una fuente motorizada de rayos X que gira alrededor de una abertura circular, que fue esa dona que vimos, ¿sí? Que se llama gantry, chicos, ¿sí? Durante un escaneo por TC, el paciente permanece recostado, se mueve lentamente alrededor, a través del gantry, mientras el tubo de rayo X gira alrededor del paciente disparando los rayos. Estos rayos son captados por los detectores y hay una computadora que forma las imágenes. Esto me interesa, chicos, que sepan, ¿sí? Todos los rayos producen radiación ionizante, la cual tiene un potencial efecto biológico sobre el cuerpo, ¿sí? Bajo algunas circunstancias raras de exposición prolongada a grandes dosis, los rayos pueden provocar efectos adversos como enrojecimiento de la piel, lesión de la piel y demás. Lo que me interesa, chicos, que sepan de todo este texto que está acá, ¿sí? Que se lo pueden leer después, no hay problema, es esto, ¿sí? Una tomografía, tal como un estudio de abdomen, dice la radiación transmitida al paciente puede ser equivalente a casi 400 o 500 rayos X sobre el tórax. Imagínense, chicos, a lo que es sometido un paciente cuando se tiene que hacer una tomografía de abdomen o una de cerebro, ¿sí? Ustedes multiplíquenlo por 400 por 500. Entonces, es altamente revisante. Por eso, chicos, el estudio tiene que ser pedido con mucho criterio, ¿ah? Porque realmente esto sí produce un efecto nocivo sobre el paciente y sobre todo los más afectados van a ser los niños y las embarazadas, chicos, ¿sí? Entonces, si bien la tomografía tiene buenas indicaciones y tiene algunas veces mejor resolución, que ya las dijimos, que la resonancia, tiene que ser indicado con buen criterio, porque acá está el porqué de las cosas, ¿sí? Chicos, esto leanlo, pero esto básicamente yo lo que les decía porque es cuándo pedir una tomografía, ¿sí? Sobre todo. Va a depender mucho de la patología. ¿Mm? A mí me interesa que sepan que si nosotros buscamos, vuelvo a repetir, buscamos lesiones óseas y lesiones agudas, por ejemplo, en el ACV hemorrágico, es bueno pedir la tomografía de entrada. Ahora, sí, inclusive si yo tengo una fractura de vértebra, fractura de columna, lo que sea, la voy a ver mucho mejor con la tomografía. Ahora, si yo sospecho de lesiones ligamentarias, de partes blandas, parenquimatosas, o busco mayor definición, es la resonancia, chicos, ¿sí? De todas formas, los casos no lo definí todavía, pero los casos van a ser bastante claros para que ustedes determinen cuál es el estudio más apropiado. ¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a esto, chicos, cuando pedí una resonancia, cuando una tomografía de columna, ¿sí? Y un poco lo que ya les dije recién, ¿sí? Sobre todo para detectar las anomalías a nivel de la columna, sobre todo la escoliosis, pero en realidad la parte ósea, ¿sí? Que es lo que me interesa que ustedes se queden con el concepto de este, ¿sí? Para ver el grado de osteoporosis, ¿sí? Para ver el grado de, muchas veces, las estructuras ligamentarias se calcifican, ¿sí? Y es necesario hacer una tomografía para determinar cuán estrecho no está el canal, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, háganse la idea, chicos, para ver todo lo que sea óseo, calcificaciones y demás, tomografía.
para ver, por ejemplo, el avance de una metástasis ósea, tomografía, ¿sí? ¿Quedó claro, chicos, el concepto de tomografía? Bien, chicos, perfecto. Volvemos a los ejemplos. Miren, chicos, acá arriba tenemos una tomografía en agudo, que es recién lo que me preguntaba con las chicas, ¿sí? Y vemos que impresiona normal, ¿sí? Misma tomografía que la de acá abajo, ¿sí? Vemos que tiene un hematoma, que es este sector, ¿sí? Que esta sería en un corte axial y este en un corte coronal, ¿sí? Chicos, acá no hay secuencia, la sola tomografía es una sola, digamos. ¿Qué término utilizarían para la tomografía? O sea, yo veo una imagen que es hiperdensa o hiperintensa. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Densidad. Chicos, esto es hiper. Chicos, esto es hiper, que es lo que más brilla. Esto es iso y lo negrito es hipo. ¿Está claro eso? Básicamente sería similar a una secuencia que es 1, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Mira, Joaquín, a la tomografía, vamos a la tomografía de arriba. ¿Sí? El líquido, ¿sí? Es hipo. ¿Sí? El parénquima, esto es hipo. A ver si puedo escribirlo acá. Hipo. Hipodenso, ¿sí? Esto es iso. Y lo blanco, chicos, es hiper. ¿Está claro, chicos? Eso se lo voy a preguntar también, ¿sí? Ok. Avanzamos. Chicos, parte ósea, que es lo que yo les decía recién. Fíjense, tomografía de arriba, ¿sí? Tenemos tomografía de arriba, tenemos una tomografía en corte axial, que impresiona bastante, normal, ¿sí? Pero viene el paciente con un traumatismo de cráneo, ¿sí? Que ya sospechan que está deteriorado y demás, vemos las imágenes de abajo, misma tomografía, fíjense esta secuencia, chicos, ¿sí? Vemos la tabla ósea, y acá está fracturado, chicos, ¿sí? Esto tuvo un traumatismo contuso cortante, donde fragmentos óseos impactan dentro del parénquima cerebral. Y esta es la correlativa en la secuencia parenquimatosa, ¿sí? Donde vemos una imagen hiperdensa con un halo hipodenso, ¿sí? Ese halo hipodenso suele ser edema. Se entiende por qué es mucho mejor pedir una tomografía en el agudo, en el traumatismo de cráneo, para ver esta circunstancia. ¿Sí, chicos? ¿Está claro eso? Perfecto. Vamos arriba, chicos. Hablábamos recién que yo le había dicho, miren, estructura ósea, ¿sí? Esta es una tomografía de una columna lumbosacra donde vamos a ver la estructura ósea, ¿sí? Esta. Paciente viene, chicos, con caída de altura, ¿sí? Por eso es tan importante la clínica. Y pasamos a ver esto. ¿Mm? Fractura acá, fractura acá y fractura acá. ¿Mm? Por eso, pero este paciente también va a ir a una resonancia. Yo no digo que uno pide una tomografía y ya no pide la resonancia. Generalmente se piden los estudios concomitantes, pero si yo sospecho de entrada que el paciente tuvo obviamente la anamnesis te lo dice, tuvo una caída de altura y si el primer estudio va a ser la tomografía y posteriormente la resonancia, ¿sí? Tomografía para ver estructuras óseas de vuelta, ¿sí? Porque además, fíjense en esta circunstancia. Acá yo en la tomografía, esta imagen es buenísima, no puedo ver el disco intervertebral que estaría acá, no puedo ver si tiene una lesión de médula,
que debería encontrarla acá, ¿sí? Es básicamente para la estructura ósea. ¿Está claro? Chicos, ya el doctor Alemán, me imagino que habrá hablado en profundidad de este tema, pero bueno, yo se los recuerdo, básicamente la electromiografía. ¿Qué tienen que saber de esto? ¿Sí? Que lo que va a hacer es estudiar la conducción nerviosa de un nervio de un punto A a un punto B, ¿sí? Obviamente, cuando yo tengo, por ejemplo, un traumatismo del plexo lumbar, del plexo braquial y demás, un estudio recomendable es la resonancia con contraste para ver el plexo, ¿sí? Pero yo para evaluar los nervios en particular, ¿sí? Necesito el estudio, la electromiografía, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es conectarte electrodos de un punto A a un punto B y van a medir la conducción y pasan corriente de ese punto A a un punto B, corriente, pasan una pequeña descarguita para medir la conducción nerviosa, ¿sí? Entonces, básicamente es la exploración electrofisiológica del nervio periférico del músculo, lo que hace es estudiar la conducción nerviosa. Esto no importa que lo sepan ahora, pero bueno, básicamente se hace con agujas, hay onda F y onda H, ¿sí? Y lo que sí me interesa que sepan es esto, ¿sí? Sirve para, que esto se lo vamos a preguntar, chicos, confirmar diagnóstico y descartar en el caso de una simulación, porque hay muchos pacientes, sobre todo que son pacientes de las aseguradoras de RT, que ya se asesorado por abogado y demás, que se estudian la lesión del nervio ciático. Entonces vienen con una ciatalgia, con un LACG, con un bradar, y la verdad que son clínicamente indistinguibles muchas veces de una verdadera lesión. Entonces, el electromiograma, tiene una utilidad médica y aparte una utilidad médico-legal, ¿sí? Eso es importante y se lo voy a preguntar. Entonces, sirve para detectar alteraciones, las diversas alteraciones a nivel de la transmisión y la diferencia entre sí. Ayuda a obtener evidencia de los trastornos subclínicos. Identifica y localiza las lesiones en algunos nervios periféricos, la gravedad de la lesión, ¿sí? El tipo de acción afectado y la duración de las lesiones en algunos casos, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta clásica que haríamos, chicos? Usted tiene un síndrome del túnel carpiano, ¿sí? ¿Cómo haría para diferenciarlo de una cervicalgia C6, C7? Entonces, yo lo que haría, la respuesta sería, una resonancia no es mala, pero lo que tendrían que pedir básicamente es, en este caso, un electromiograma, para saber si el nervio mediano está afectado o no. Chicos, y yo se los pongo, que es el padre de la fisiología, que es Claude Bernard, quien dijo, quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Que es una frase medio triste, pero creo que la van a escuchar hasta el cansancio, por lo menos yo la escucho hasta el cansancio, que es lo que yo empecé diciendo en la clase, chicos. O sea, por más que ustedes agarren y dispongan de los 1001 estudios, si ustedes no tienen la sospecha clínica, no van a entender lo que encuentran, ¿sí? Entonces, si viene un paciente con una lumbociatalgia, con una ciática, yo ya estoy pensando que en la resonancia voy a ver una hernia de disco L5, sacro 1. Viene un paciente que viene con un ACV isquémico, que se le durmió todo el hemicuerpo derecho, y yo tengo que pensar que voy a encontrar una lesión en el cerebro izquierdo. Entonces, chicos, de nada sirve pedir estudios si ustedes no tienen la sospecha clínica, ¿sí? Siempre, siempre, siempre la clínica es la prioridad y después se aferran los estudios complementarios claramente. Bueno, chicos, eso es todo de la clase. ¿Quieren preguntar algo? Bueno, si de la clase no tienen más nada para preguntar, con respecto al parcial, chicos, va a ser la misma instancia que fue la vez pasada. Ya igual nosotros vamos a... Gracias, Agustina, muchas gracias. Voy por parte, chicos. Ustedes anoten, yo voy leyendo. Con respecto al parcial, decía, ya vamos a subir a la página dando las directivas, pero va a ser exactamente igual que fue cuando fue la primera vez, bueno, virtual, por razones obvias. Múltiple opción, va a ser a las 10 de la mañana, también van a tener 30, 40 minutos, eso no lo definimos bien. Va a ser exactamente igual, ¿sí? Así que, bueno, eso contesta tu pregunta. Agustina, gracias. Y Mariana.
En realidad se puede realizar en cualquier paciente siempre y cuando vos tengas una indemnidad anatómica, ¿no? Claramente si hay un paciente quemado, no vas a poder hacerlo, ¿sí? Pero sí, se puede. Gracias, Jorge. Me alegro que les haya gustado, chicos. Bueno, chicos, si no tienen ninguna otra duda, estoy disponible para ustedes. Acuérdense, yo suelo leer los mensajes tarde. Así que lo que necesiten, siempre voy a estar a disposición de ustedes para aclarar dudas y- y nada, porfa, escríbanme, tanto a mí como al doctor Vergara y al doctor Alemán, para lo que necesiten. Así que, bueno, estudien mucho y si no tienen más dudas, ya directamente nos vemos para el parcial, chicos. ¿Ah? Les mando un saludo a todos y gracias por estar en la clase.